Me encontraba en un pequeño despacho, rodeado de montones de archivos y fotografías, sumergido en la investigación más intrigante de mi carrera como investigador privado. El caso de las desapariciones en el pueblo de Sarandeira, ubicado en la pintoresca región de Galicia, había capturado mi atención desde el momento en que recibí la llamada de una afligida madre en busca de respuestas. Su hijo Alberte había desaparecido la noche anterior, y estaba preocupada porque no era la primera vez que pasaba en el pueblo. Las desapariciones habían ocurrido durante los últimos meses y se había generado un clima de miedo y paranoia en el pueblo. Al principio, las autoridades locales lo atribuyeron a coincidencias infortunadas, pero mi instinto de detective me decía que algo más oscuro estaba en juego. Había demasiadas similitudes entre los casos, personas de diferentes edades y géneros que simplemente desaparecían sin dejar rastro alguno. La investigación en el caso de las desapariciones en Sarandeira fue un desafío fascinante y aterrador a partes iguales. Me sumergí de lleno en el corazón del misterio, buscando pistas y conectando los puntos que podrían llevarme a descubrir la verdad detrás de las desapariciones. Mi primera tarea fue hablar con los lugareños, aquellos que habían sido testigos de las extrañas circunstancias y habían perdido a sus seres queridos. Escuché sus historias, recopilé testimonios y traté de encontrar patrones o puntos en común que pudieran ser clave para la resolución del caso. A medida que profundizaba en la investigación, descubrí que las desapariciones no eran un evento aislado. Había una serie de desapariciones que se habían producido a lo largo de los años, todas ellas con características similares, personas que desaparecían sin dejar rastro, sin ningún indicio de su paradero. Comencé a explorar las áreas donde se habían reportado las desapariciones, adentrándome en los bosques frondosos y las zonas rurales del pueblo. Recorrí senderos oscuros y húmedos, buscando cualquier pista o indicio de actividad sospechosa. Fue durante una de mis incursiones nocturnas cuando presencié algo que me heló la sangre. Vi luces brillantes y destellos extraños en el cielo, moviéndose de manera errática y cambiando de forma. Estaba claro que algo no era normal allí. Decidí instalar cámaras de vigilancia en puntos estratégicos del pueblo y sus alrededores, esperando capturar cualquier actividad sospechosa. Revisé meticulosamente las grabaciones, analizando cada cuadro en busca de pistas. Fue entonces cuando finalmente vi algo que me dejó sin aliento. En una de las grabaciones, pude observar una figura alta y delgada, de apariencia no humana, merodeando por los alrededores de una de las zonas donde se habían producido las desapariciones. Sus movimientos eran ágiles y espeluznantes, como si estuviera acechando a su presa. Este descubrimiento me llevó a adentrarme aún más en el mundo de lo paranormal y lo desconocido. Comencé a investigar sobre avistamientos de seres extraterrestres y leyendas locales que pudieran estar relacionadas con el caso. Fue entonces cuando escuché mencionar la existencia de los híbridos, criaturas nacidas de la unión entre humanos y alienígenas. Armado con esta nueva información, decidí ampliar mi investigación y buscar posibles ubicaciones donde los híbridos pudieran estar ocultándose. Recorrí cuevas oscuras, ruinas abandonadas y zonas apartadas, siguiendo cualquier indicio que pudiera llevarme a su guarida. Fue durante una incursión en una antigua mansión en las afueras del pueblo cuando finalmente encontré pruebas irrefutables de la existencia de los híbridos. Descubrí una serie de salas ocultas, donde se realizaban extraños experimentos genéticos y se llevaban a cabo rituales siniestros. El gore se hizo evidente cuando me adentré en una de las salas más espeluznantes. Las paredes estaban salpicadas de sangre seca y en el suelo había restos humanos desmembrados y mutilados.
Las vísceras y órganos estaban esparcidos por todas partes, creando un macabro espectáculo que me heló la sangre. En el centro de la sala había una mesa de operaciones improvisada, cubierta de instrumentos quirúrgicos ensangrentados y jeringas. A medida que me acercaba, el hedor a muerte y descomposición se volvía más insoportable. Me di cuenta de que aquel lugar había sido utilizado para crear los híbridos abominables que acechaban el pueblo. No pude contener mi repulsión y horror ante tal escena grotesca. La visión de aquellos cuerpos desfigurados y desmembrados era demasiado para soportar. Pero sabía que tenía que seguir adelante, tenía que descubrir la verdad y detener esta pesadilla. Continué explorando las demás habitaciones, buscando cualquier pista adicional que pudiera llevarme a la fuente de estos horrores. Encontré documentos y archivos que revelaban los experimentos genéticos llevados a cabo en busca de la creación de seres híbridos más poderosos. Estaba claro que los alienígenas habían estado trabajando en secreto, utilizando a los habitantes del pueblo como sujetos de sus retorcidos experimentos. Siguiendo el rastro de pistas dispersas por el lugar, llegué a una puerta de acero reforzada, asegurada con un sistema de seguridad avanzado. Con habilidad y paciencia, logré burlar los mecanismos y abrirla lentamente. Ante mí se reveló un laboratorio estéril y frío, con luces fluorescentes que parpadeaban intermitentemente. Me encontré rodeado de equipos de alta tecnología, tubos de ensayo, monitores parpadeantes y mesas de operación. Pero lo más inquietante eran las jaulas alineadas en una sala adyacente. En su interior, seres humanos encadenados y maltratados, con expresiones de dolor y desesperación en sus rostros. Mi estómago se revolvió al comprender que aquella mansión era el escenario de experimentos inhumanos llevados a cabo por los alienígenas. Estaban creando híbridos, mezclando el ADN humano con el suyo propio para crear una nueva especie que les sirviera como soldados o esclavos. Mis manos temblaban mientras recorría las notas y los archivos que yacían sobre una mesa. Las palabras y las imágenes plasmadas en aquellos documentos revelaban la crueldad con la que trataban a los sujetos de prueba, sometiéndolos a procedimientos quirúrgicos invasivos y tortuosos. A medida que profundizaba en la investigación, descubrí que los alienígenas habían infiltrado a científicos humanos, quienes, bajo coacción o influencia, colaboraban en estos experimentos abominables. La mansión era solo una fachada para ocultar su siniestro laboratorio. Mientras continuaba mi investigación, me di cuenta de que estaba siendo vigilado. La sensación de ser observado se volvió cada vez más intensa, como si alguien estuviera acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. Me encontraba en una carrera contra el tiempo, sabiendo que mi vida estaba en peligro. Continué avanzando y fotografiando todo lo posible hasta que encontré una zona, cerca de la entrada. En ella había jaulas, encharcadas en sangre, todas vacías a excepción de una, con un niño que lloraba en un rincón. Deduje que aquí era donde dejaban a todos los secuestrados antes de introducirlos a las zonas más perturbadoras de la mansión. Me acerqué a la jaula y hablé al niño. Este, estupefacto al verme en una mezcla de horror y esperanza, me dijo que se llamaba Alberte, no sabía cómo había llegado allí y que solamente había sido capaz de escuchar los aullidos de terror y dolor de la gente que estuvo en el resto de celdas. Cuando se hubo tranquilizado un poco, manoseé las mesas de la sala en busca de una forma de abrir las puertas antes de que fuéramos descubiertos. La suerte estuvo de nuestro lado, y una especie de tirador fue la respuesta. Con un chirrido metálico todas las puertas se abrieron, liberando a Alberte. Nos deslizamos fuera de la mansión,
Y todavía aterrorizados avanzamos a través del bosque para llegar al punto en el que había dejado el vehículo. Nos montamos en él y nos dirigimos a la comisaría más cercana. Allí les relaté lo ocurrido y les mostré mi cámara fotográfica. Estos me llevaron a una sala de interrogatorios, allí me preguntaron todo lo que sabía y yo les expliqué toda mi historia. Tras un par de horas, me soltaron, me dijeron que no me preocupara, que ellos se harían cargo de los hechos, pondrían a Alberto a salvo, pero que se quedarían con mi cámara como evidencia. En parte dolido por la pérdida de mi material fotográfico pero aliviado, cogí el coche y puse rumbo a mi residencia en Oviedo, dispuesto a cogerme unas vacaciones para olvidar lo sucedido. Tras unas semanas en un balneario en Valencia, regresé a mi despacho para regresar al trabajo. Tenía varios mensajes en el contestador, el primero de ellos me heló la sangre. Una voz femenina me preguntaba por el estado de la investigación de Alberto. El segundo me aterrorizó, un policía gallego me ofrecía volver a la comisaría para hablar con ellos sobre lo sucedido aquel día.